y nos vamos con nuestro segundo invitado, Carla. Así es, licenciado de la Cruz. Ya tenemos al abogado Pedro José Freile. Él pues es ex candidato a la presidencia del Ecuador y justamente vamos a conversar con él sobre estos temas coyunturales que en este momento enfrenta nuestro país. La democracia, desestabilización, promesas no cumplidas, otras sí, otras a medias. Pero bueno, recibamos con una calurosa bienvenida pues al abogado Pedro Freile. Pedro Freile. Bienvenido, abogado. No tenemos audio, no sé si es que es su micrófono. No, no sale. Tal vez salga y vuelva a entrar, abogado, porque a veces como que se inhibe si es que no está saliendo. Salga un ratito y vuelva a entrar. Bueno, esperemos que se conecte el abogado Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador, con quien vamos a conversar. Él justamente renunció al movimiento Amigo, movimiento en el cual participó como candidato a la presidencia de la República en las elecciones anteriores. Y hay una disputa allí con varios actores políticos que se quieren quedar con ese movimiento. Y también vamos a hablar de otros temas como la situación de coyuntura política nacional. Vamos a preguntarle sobre el tema de la alcaldía de Quito. Y por, Ese es un tema controversial, ¿no? Porque y, sabemos que Quito ha estado en un proceso de cambio constante y bueno, pues no ha tenido esa estabilidad que se pensaba que iba a tener. Y vamos estamos a a, la expectativa de quién va a ser el nuevo alcalde. vamos a intentar ahora sí a ver si ya tenemos el audio. Creo que ya tenemos el audio. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. A ver cómo está ahí. Perfecto. Estamos bien. Ya. ¿Cómo Cambiando le de va? dispositivo fue mejor. Jaime, Carla, un gusto A los estar con tiempos. ustedes a los tiempos. Después de la campaña, creo. Pero en todo caso estamos para discutir temas de interés general. Primero me gustaría escuchar su criterio, como se lo pedía al doctor Virgilio Saquicela, sobre la situación mundial, sobre la coyuntura mundial en el tema de lo que está pasando en Ucrania. Usted como es candidato a la presidencia del Ecuador, ¿qué criterio tiene? Bueno, primero un poco para que poner en contexto el asunto, el tema de Ucrania y Rusia es una vieja contienda que tiene un origen hace más o menos 1000 años. De hecho, Ucrania en su nombre original se llama la Rusia de Kiev o Rus de Kiev. Y el tema territorial, claro, a lo largo de la historia ha cambiado en otro tipo de interés geopolítico. Y hoy, en realidad, la tradición de apego entre Rusia y la Rus de Kiev se ha convertido en un interés geopolítico económico por el abastecimiento de energía a Europa. En realidad, lo que estamos viendo frente a nosotros es un cambio muy importante en la geopolítica mundial, en la cual nosotros tenemos que tomar partido antes de que nos pase factura un mundo dividido en condiciones similares a los del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente nos encontró la Segunda Guerra en una posición similar, con un par de ventajas comparativas hoy accidentalmente, porque es solo accidental, el precio del petróleo y de hecho que se empujará hacia un poco más arriba por virtud del mismo conflicto. Pero con un presidente de filosofía liberal que no se daba cuenta de que estaba débil en lo político y que de hecho tenía una posición negacionista frente a la insuficiencia de su capacidad económica como gobernante, a quien de hecho le merezco el mejor respeto, Carlos Alberto Arroyo del Río, que por tomar partido tardíamente en la contienda internacional terminó perdiendo la mitad del territorio de nuestro país. El Ecuador debe tomar partido hacia el eje de los Estados Unidos, de Colombia, de la OTAN, de quienes pueden ayudarnos en el mediano plazo a protegernos frente a un potencial embate de una alianza que parece pintar alrededor de Putin con aliados muy fuertes eventualmente como Brasil o Venezuela. Argentina aparentemente y gracias a Dios no se ha ido por la tentación populista de darle más allá de un mensaje de pacificación al señor Putin, pero tenemos que pensar con total desconfianza que un régimen como el de Fernández y Kirchner pueden caer en la tentación, como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, de alinearse con el eje del mal. En ese entonces liderado por Mussolini, por Hitler y por el emperador Hirohito. Pero en el momento en el que estamos no podemos jugar a la tentación ni de pensar que somos neutrales, porque no podemos serlo,
en la guerra y en el amor es necesario tomar partido, y el nuestro definitivamente es con quienes pueden ayudarnos como aliados, que son los Estados Unidos de América. ¿Usted cree que la política mundial tiene que girar en torno a la derecha? No es un tema de derecha-izquierda, porque de hecho el señor Putin es el más excelso representante de un capitalismo mórbido, originado alrededor de fortunas que no son ni siquiera capitales lícitos, sino lo que se llaman los nuevos rusos, que son toda una dinastía de criminales organizados en el entorno del poder del dictador Putin. Correcto. Bien, entremos al tema nacional ahora sí, mi estimado abogado Pedro José Freile. Usted se desafilió o renunció al movimiento Amigo hace pocos días. ¿Por qué? El día viernes, de hecho, no solamente renuncié a la presidencia nacional del movimiento, sino que todos los legionarios del Quinto Poder dimos el paso al costado hacia afuera del movimiento Amigo. Volvimos a ser exclusivamente el Quinto Poder, con miras a un proyecto de largo plazo que implica la construcción de un partido nacional. Lo hicimos porque después de las elecciones presidenciales, Jaime, ¿te acuerdas? Nosotros no organizamos el movimiento Amigo, se lo quitamos, de hecho, al lado oscuro de la fuerza, como digo yo, los cuales, como no les permitimos seguramente correr por escaños en la Asamblea Nacional, desde después de apenas se terminó la elección presidencial, empezaron con acciones judiciales. Primero, unas organizadas alrededor de un señor Fausto Lupera, no sé por qué quería votarnos del movimiento, le vencimos naturalmente. Después, un señor Bolívar Armijos, ya un personaje con unos antecedentes extraños de lo que pudimos identificar, le vencimos naturalmente, pero habiendo vencido estas incursiones por sacarnos del movimiento, finalmente el Consejo Nacional Electoral, de mano de su máxima autoridad, la señora Diana Tamay, ya ahorita enfocándonos en lo que iban a ser seccionales, después de 74 talleres de formación continua dentro de la organización por parte de los profesionales legionarios, pues no nos quieren ni siquiera entregar el padrón que nos certificó cuando nos decimos cargo del movimiento para poder hacer la democracia interna. Esto nos preocupa mucho, y más aún cuando, mientras no nos entregan el padrón para hacer democracia interna, aparecen unos anuncios de que el movimiento está haciendo, esto es al margen de hecho de nosotros, acuerdos con el señor Balda para que él se haga cargo del movimiento. Así que decidimos que, teniendo un prestigio ganado por hacer las cosas correctamente, no podemos mancharnos compartiendo el espacio y, perdón, peor que eso, empujando los perfiles de personajes oscuros o dudosos, al menos para nosotros, que pensamos no podemos impulsar. Nosotros no negociamos con terroristas y no negociamos con criminales, así que no vamos a estar ni un solo instante en el mismo espacio de personas que consideramos inapropiadas para hacer presencia en la política. ¿Cuáles son esos personajes de los cuales usted habla? El señor Bolívar Armijos, el señor Fernando Balda, el señor Daniel Mendoza, la señora Diana Tamaín y quien sea que quiera quedarse con el movimiento Amigo. Correcto. Bien, hay otro tema al cual quiero preguntarle, porque se escucha de que usted posiblemente sea candidato a la alcaldía de Quito. ¿Hasta qué punto puede ser verdad eso? ¿Hay esa tentación para ser candidato a la alcaldía de Quito? ¿Y cómo usted ve la actual administración del alcalde Santiago Guarderas en el municipio? Comenzaré por el final. Santiago, de hecho, es un gran académico, un muy buen abogado, y como alcalde de Quito es un gran académico y un gran abogado. Respecto de que tentaciones por candidaturas, yo creo que los políticos responsables tienen que primero renunciar a las posibilidades y poner, de hecho, en un ejercicio de mejora de la calidad de la política, todo menos su persona. Nosotros nos comprometimos a trabajar en planes de gobierno también, es una promesa que hicimos el año pasado y eso es lo que hemos hecho. En el caso de Quito, desde hace varios meses, varias organizaciones políticas por separado me habían sugerido que sea candidato de sus organizaciones para la alcaldía, pero para nosotros lo principal es el plan. De hecho, queremos aprovechar la oportunidad en la cual estamos ahorita fuera, incluso de una presencia partidista, como para pensar que somos precandidatos o algo así, para que el plan de gobierno que hemos preparado para Quito pueda ser consensuado entre las organizaciones políticas. Estamos muy mal acostumbrados a que las cosas giren en el entorno de personajes, de personas, por la razón que sea. Pero lo principal es que las organizaciones políticas y los ciudadanos responsablemente entiendan qué es lo que queremos y podemos hacer. Y alrededor de entender esos planes, entonces definamos los perfiles apropiados para poder administrar, hacer cambios y tener resultados efectivos.
Entonces, la semana pasada, inclusive, y por eso es que decían que estoy candidato, no, hubo una invitación de un think tank de participación ciudadana a los precandidatos según la versión o digamos, la visión que tenía participación de las personas que podrían ser precandidatos con el ánimo de que se unieran y evitaran la dispersión electoral. Nosotros no asistimos porque yo no soy precandidato a nada y de hecho me parece mal que las personas se lancen a ser precandidatos solamente por su imagen, porque el papá tiene plata, porque el hijo es secretario de algún funcionario público, por la razón que sea, que no sea tener un plan sobre el cual discutir. Así que no, yo no soy precandidato en este momento. Responsablemente tenemos un plan y ese plan tiene que ser dotado de jinetes que lo puedan correr. Si es que en ese momento además hay suficientes organizaciones políticas alineadas con el plan, ahí veremos. Pero de entrada, el Pedro José Freire no se puede poner de candidato primero sin tener plan. Abogado Fraile, buenos días. Bueno, dice tenemos un plan, tenemos un plan, estamos haciendo un plan. ¿Quiénes están haciendo un plan? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Quiénes están con usted construyendo ese plan? El Quinto Poder, el mismo equipo con el que empezamos a caminar hace 6 años, ahora está, bueno, está un poco más grande, tenemos un equipo que implica la presencia de una banca de inversión, contratamos banqueros profesionales para que además el plan sea bancable, sea financiable, tenga la lógica de no solamente entender la contabilidad pública, sino la necesidad de conseguir recursos que hoy el municipio de la ciudad de Quito no tiene. Hemos contratado también un par de estudios jurídicos y dos firmas de ingeniería para poder definir cuáles son los proyectos que pueden llevarse a cabo en escala de proyectos cortos que puedan consolidar el respaldo político al municipio, de mediano plazo que efectivamente puedan hacer buen uso de los recursos de los que dispone el municipio y los de largo plazo que implican incluso reformas políticas para dividir la ciudad en más de 3 cantones, con la necesidad de articular, además de un estatuto autonómico, en lo que se llamaría la región capital. Pero hay también soluciones puntuales de los temas del metro y demás que implican ahorita una presencia de unos 30 profesionales fuera de los que éramos, digamos, del Quinto Poder originalmente, que trabajan, algunos de ellos incluso estamos pagando sus servicios para poder hacer del plan algo que todas las organizaciones políticas puedan con confianza buscar una manera de utilizar para el provecho de la mayoría de gente en la ciudad. Entonces, no se descarta la posibilidad de que usted participe en las elecciones seccionales, siempre y cuando, obviamente, de pronto después de algunas conversaciones y debates, haya movimientos u organizaciones que compartan ese plan que en estos momentos ustedes están construyendo. Se mantiene la posibilidad abierta. En política primero tiene que tener la certeza de que uno puede renunciar y obviamente las posibilidades de participar ahí están abiertas, pero le cuento una cosa. Para nosotros, como tenemos un proyecto de largo plazo, yo quiero ser presidente algún día de este país, no puedo correr el riesgo de eventualmente correr y hacer una alcaldía mediocre. Y para hacerlo se necesita mucho respaldo popular. Con el método de Webster, como está ahora, un alcalde de Quito con 55% de votación en su favor, que sería un monumento realmente, una cantidad increíble de votación, solo tendría 8 concejales de 21 y estaría en minoría. Entonces, el reto para asumir una cosa así implica muchos acuerdos previos alrededor de acciones puntuales, de gestores puntuales que garanticen el éxito de este proceso, que de hecho es una buena oportunidad para construir de esta manera, un poco fuera de la caja, como decimos nosotros, pero tienen que darse esas condiciones para que pueda funcionar. Si no, modestamente, obviamente, aportaremos el plan para que la ciudad lo discuta, pero no poniendo nunca el muñeco por delante. Abogado, usted hace un momento en sus declaraciones manifestaba, bueno, cualquiera quiere ser candidato porque tiene plata, porque es el hijo de algún funcionario. Y de hecho esos fueron comentarios que también se escucharon por parte del exalcalde Jorge Yunda, ¿no? Que él no estaba pues acorde a las élites de la capital y que por eso también se orquestaba un plan para sacarlo de la alcaldía. Yo comprendo y de pronto en base a su expresión, y nos corrige si estamos equivocados, de que aún hay esos grupos, esos movimientos y esas élites que quieren pues tomar posesión de la alcaldía y ven esto pues como un círculo cerrado. Completamente, Carla. De hecho, en estos meses un poco que hemos tenido la oportunidad que se nos acerque gente con algún interés en el personaje político, hemos visto incluso grupos económicos que están ya mal acostumbrados a pensar que ellos son dueños de la administración.
que se acercan de entrada y dicen, vos tienes cara de que vas a ser candidato, entonces yo te quiero ofrecer plata y lo único que quiero es que me levantes del teléfono cuando yo te sugiera, o por ejemplo el nombramiento de un funcionario. Y es gente que de hecho está mal acostumbrada a gobernar las ciudades de atrás, a hacerlo con perspectivas de diferencias sociales innecesarias, de juzgar a las personas por diferencias étnicas, de recrear todas las malas costumbres que nos vuelven débiles en lo político. Yo creo que es el momento de que la ciudad de Quito recupere la dignidad de ser una capital representativa de la República, dejando de lado ya ese tipo de usos y costumbres que lo único que hacen es sacar lo peor de nosotros. El alcalde Yunda, yo no puedo decir que fue un buen alcalde, pero puedo decir que fue mal votado de su cargo, por razones de odio que de hecho impulsaron motivos legales que pueden ser parcialmente válidos o no, pero que en general no representan la justicia que debió operar en el entorno del ejercicio del poder de Yunda. Hay muchas cosas que estaban mal, de las que gente tendrán que responsabilizarse, los temas de alrededor de su hijo, las pruebas de COVID, etcétera, esas cosas, no son las razones por las que el alcalde Yunda fue votado. A él le votaron porque no era cómodo para esas personas que están acostumbradas como familias en el poder a administrar mal esta ciudad. Bueno, ahí nos deja un mensaje un poco claro. Quiere decir que en las anteriores alcaldías, las anteriores administraciones, de pronto, voy a decirlo así de pronto, porque no hay la certeza, sí formaban parte o tenían mejor relaciones con estos grupos y estas élites. Abogado, pero vámonos ahora sí al tema pues nacional, al tema del gobierno. Le pregunto, porque usted estuvo en esa contienda electoral y escuchó muchas veces las propuestas de campaña del actual presidente Lasso. ¿Usted realmente cree que las está cumpliendo o que las va a poder cumplir? A ver, primero, creo que no las está cumpliendo. De hecho, soy muy crítico de muchas de las acciones del gobierno, pero hago votos todos los días y trato de, cuando hago una crítica, siempre dar una solución a las cosas. Creo que el presidente, como concepto general, podría hacer mucho más si estuviera más apegado a su propia visión filosófica, la promesa, las propuestas que le llevaron al poder después de, se entiende, 12 años de un profundo análisis y organización de equipos de trabajo para hacer las cosas bien. Pero creo que el presidente ha caído en manos de una organización vetusta, digamos, que corresponde a otro tiempo. No quiero juzgarle de buena o mala, pero yo sí creo que personas con el palmarés bibliográfico de Osvaldo Hurtado o limpia hoja de vida política de Alexandra Vela, ya no tienen que estar activos, deberían estar cuidando a sus nietitos, deberían estar una cuadra al sur de Carondelet en el Museo de Cera, en otro lado en donde ellos como hardware antiguo ya no interfieran o estorben realmente al desarrollo de la democracia y el cumplimiento de una visión política que todos esperamos del presidente Lasso lleve de verdad a la práctica. Creo que el presidente, por escuchar estas voces antiguas, ha puesto algunas cosas en desorden sobre la mesa. Por ejemplo, pasar una reforma tributaria para cobrar más impuestos antes de haber logrado más oportunidades de trabajo y más gente recibiendo ingresos es una bobada. Y no es del presidente, sino del ministro de Finanzas, que es parte de esos malos consejos que la democracia popular le ha dado a Lasso. El presidente debería confiar más en la organización que le ha respaldado siempre y de la cual es líder, que de hecho tiene cuadros válidos y gente que yo creo que debería estar tomando las decisiones y no la gente de la democracia popular. Y perdón que insiste en eso, pero es que veo la raíz de los problemas en eso. Veo que ellos son expertos en hacer cosas que benefician en la opacidad a grupos que de hecho no son la mayoría de ecuatorianos y hoy no es definitivamente el liderazgo del presidente Lasso. Lo bueno es que el presidente puede corregir esto. Creo que el hecho de trabajar sobre una reforma laboral, ustedes saben que yo soy bastante más radical en esos temas y creo que es necesario hablar de trabajo por horas, porque es la única manera de integrar al mercado productivo y a la seguridad social a los más jóvenes y a los más viejos, que por falta de experiencia o por ser cuadros médicos se están quedando de la posibilidad de sobrevivir, porque la economía está difícil. Y de hecho, reforzar los mecanismos financieros, como pasa ahorita con esta nueva reforma que se introduce con la nueva ley económica urgente, son positivas, pero son cosas que la gente no ve en su vida diaria. Los mercados, el acceso a mercados de capital y demás lo entendemos los que trabajamos con empresas, pero no las personas que necesitan comprar el pan todos los días. Por eso el gobierno sí debería hacer algo de lo que les mencioné hace un rato en lo municipal. Tener obras de impacto que puedan generar capital política, no temas politiqueros, pero cosas que le enseñen a la gente que hay alguien en el gobierno que tiene la sensibilidad de preocuparse de ellos y no solo de los que van a cócteles en el ámbito de las clases sociales altas alrededor del poder, que además se genera división social. Otra, cosas de mediano plazo que impliquen la esperanza de que podemos trabajar y eso es lo principal ahora. Y la otra es de ver la efectividad del tema de la vacunación.
al sistema de la salud pública al menos, y al sistema de la seguridad pública y el sistema de la educación pública. El gobierno tiene mucho por hacer, yo creo que puede lograrlo, pero para hacerlo el presidente tiene que desvestirse de ese tufo a hardware antiguo que tiene la democracia popular. Doctor, me gustaría preguntarle a usted sobre el espacio de poder que se habla de que tiene Osvaldo Hurtado dentro de este gobierno. Se habla que lo de la democracia popular es uno de los partidos que ya no existen, pero que algunos actores todavía están y que están detrás del poder. La democracia popular yo creo que se ha convertido en una logia. Y una logia en términos, cuidado, vaya a pensar mal, hermanos, los señores masones o Rosacruz y demás, creo que es una sociedad semisecreta, una sociedad discreta, que está ahí organizada para explotar el poder. Le tienen secuestrado al presidente generándole miedos y haciéndole pensar que ellos son los únicos que entienden las cosas y están llevándole al país por un camino equivocado. Y no estoy hablando de que son viejos, como digamos, por la edad. También hay viejos de mi edad y un poco más jóvenes que son parte de la democracia popular, que de cristiana ya no tiene nada y que de hecho nos están causando daño. El presidente Gustavo Noboa siempre me dijo más de una vez que Osvaldo Hurtado no es lo que parece, no es lo que escribe, y de hecho es una amenaza para el orden y para nuestro país. Correcto. Pasando al tema de la Asamblea Nacional, me gustaría escuchar su criterio como ex candidato a la presidencia de la República. ¿Usted cree que hay argumento jurídico para sacar a la presidenta Guadalupe Llori? Hay un montón de argumentos para que la señora Llori pudiera irse, pero de hecho yo no veo que nadie esté diciendo, de hecho le escuchaba al doctor Saquicela hace un rato, yo lo único que he escuchado es que va a haber una evaluación. Hasta ahí creo que es el tema oficial. De hecho, me parece que una evaluación es muy saludable. A todos los funcionarios públicos, y ojalá fuera esto una visita al mes, por lo menos por profilaxis. Porque yo veo que el desempeño en general de la asambleísta Llori, más allá de sus funciones de presidenta del principal poder del Estado, son bastante pobres los resultados de su gestión. Ojalá le evaluaran. Y a ella y a todos los asambleístas en funciones. En realidad un proceso de evaluación es algo sano a lo cual tenemos que acostumbrarnos, es algo que nos permite caminar más seguros sobre las metas que nos ponemos por delante y de hecho nos permite tener alertas tempranas de si no estamos cumpliendo las funciones que tenemos, tal vez nosotros mismos decidir sin que nos voten, dar pasos al costado cuando sea necesario. La evaluación es un acto de responsabilidad dentro de la política y no debería verse como una amenaza a los poderes de nadie, que de hecho son efímeros, son temporales y no están ahí para beneficio de quienes los ostentan, sino para beneficio de quienes les representan. Correcto, estamos dialogando con el abogado Pedro José Freile, ex candidato a la presidencia de la República. Abogado, me gustaría también tocarle el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta papa caliente, esta pugna que se ha formado dentro de esta institución, que lamentablemente en este momento no sale de esa crisis que está atravesando desde hace casi 2 semanas ya. ¿Qué criterio merece? ¿Usted cree que había argumentos para sacarla a la presidenta Sofía Almeida y al vicepresidente David Rosero y con esta nueva mayoría pues que vaya el señor Ulloa? Yo le empiezo recordando una cosa, Jaime, el colectivo al que yo me debo como proceso político se llama el Quinto Poder. Y nos llamamos Quinto Poder en son de burla del Consejo de Participación Ciudadana. Nos parece ridículo que exista. Entonces, para nosotros todo lo que pasa alrededor del Consejo de Participación Ciudadana simplemente es la consecuencia de haber implementado algo que es ridículo. La participación ciudadana, imagínense usted, está representada simbólicamente en todo el sistema legal por una silla vacía. No es un espacio ocupado por la ciudadanía, es una silla vacía. Se llama así, silla vacía, y de hecho sí, vacía. Cuando vemos que de hecho el país no cambia su destino, la economía no mejora ni empeora, no hay más o menos de empleos que se produzcan en la economía por lo que pase o deje de pasar entre estos pequeños funcionarios que son los representantes del Consejo de Participación Ciudadana, nos damos cuenta de que la organización no debería existir. Y la telenovela de si están unos y otros en funciones ahora es solamente un factor de poder que viene a ser como
una pequeña asambleíta que determina hoy por hoy solamente el interés del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central o de quienes son otras fuerzas políticas, de apropiarse del esfero para firmar los IRPs desde la Contraloría General del Estado. Al final de cuentas es eso, es un feudo de poder que sirve solamente para garantizar la impunidad, y en ese sentido pensamos nosotros que es penosa, pero es una evidencia de la inutilidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Toda esta novela, esta hoguera de vanidades entre si es Sofía, o es Ulloa, o es Javier, son personajes irrelevantes realmente desde el punto de vista político. Con todo el respeto a ellos como personas, en lo político y en lo institucional, son realmente unos estorbos, unas figuras irrelevantes en la vida de los ecuatorianos. Abogado, ¿usted cree que el gobierno está detrás de la nueva mayoría y lo que quiere el gobierno tal vez es poner al Contralor General del Estado? Claro, pues, es evidente, o sea, esa es la razón de la disputa. O sea, los ecuatorianos tenemos que no comernos cuento y ojalá los partidos políticos que están en la Asamblea tuvieran la transparencia de decirnos de esto a la cara. Detrás de esto no hay temas de valores, no hay temas de principios, no hay temas de ideología, exclusivamente hay temas de quién ocupa el joystick en el juego de Doom en el que se puede disparar a los enemigos políticos, pero sobre todo con el cual se puede lograr la impunidad de los actos de corrupción. ¿Y cómo ve al gobierno cuando justamente van tras el tema de la presidencia de la Asamblea, esta nueva mayoría que se ha conformado, y que el gobierno dice que intentan desestabilizar la institucionalidad de la democracia o de la Asamblea, bueno, tantos términos que utilizan, pero cuando lo hacen dentro del Consejo de Participación Ciudadana, ahí no pasa nada, ahí las mayorías mandan? Claro, pues, es que es así el juego, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos evidencia este juego de poder es que tal vez deberíamos tener una voz desde fuera que tenga la capacidad de evaluar lo que hacen los políticos, cómo cumplen sus promesas, cómo cumplen las normas internas del régimen parlamentario, cómo custodian o no realmente las instituciones. Y los ciudadanos tenemos que ser muy críticos con eso. De hecho, tomar partido a favor de uno u otro en ambos escenarios es simplemente hacerle el juego a los personajes de la telenovela, lo cual es entretenido. De hecho, por eso los ecuatorianos tenemos esta costumbre de las noches llegar a ver la telenovela y nos ponemos del lado de uno u otro personaje. Pero al final de cuentas, estas gentes están cayendo en ser tan relevantes en los resultados de la economía y la seguridad de los ecuatorianos como los personajes de esas telenovelas. Le paso una pregunta de un seguidor en YouTube, dice John Zurita, dice, ¿quién debe elegir autoridades, los políticos o los ciudadanos? Cuando los políticos cumplen sus funciones representan a los ciudadanos y lo hacen de hecho de una manera responsable. Creo que además debería suceder esto dentro del poder legislativo, en una cámara alta en donde las personas que están ahí nos representen por cualidades especiales, por hojas de vida más completas, por formación profesional más relevante. Yo creo que los políticos están ahí cuando sirven al propósito ético que implica hacer la política para servirles a los ciudadanos y representarles en esas decisiones. Pero bueno, los políticos ahora buscan es servirse del pueblo. Cuando llegan al poder se olvidan del pueblo. Es lo lamentable, ¿no? Que pocos son los que, con ciertas excepciones, pocos son los que tal vez pueden cumplir ese discurso. Son pocos, pero basta la voluntad de un hombre para hacer una revolución. Y tal vez es lo que le hace falta a nuestro país. Buenos ejemplos de vida, y yo les convoco en eso a todos los políticos activos, a todos los asambleístas, hasta los de la democracia popular, a que hagan el ejercicio por una vez en la vida de hacer las cosas correctamente y seguro la gente les va a querer más. Abogado, finalmente, en una próxima elección, ¿tendría su propio movimiento político o busca otro partido político? Hacia el año 2023 lo que estamos responsablemente haciendo es buscar un frente que de hecho articule varias organizaciones políticas para evitar que el poder y la gobernabilidad se diluyan en el mediano plazo. Y hacia el año 25 sí, esperamos los legionarios nuevamente tener una tienda propia. Mientras tanto continuaremos en nuestros procesos de formación, de preparación de planes, de promoción de cuadros nuevos, más jóvenes y mejores para la representación de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, abogado Pedro Freile. Gracias al abogado Pedro Freile, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador, aquí en el programa Los Especialistas.